¿Qué tal amigos? Bienvenidos al canal. Cracks y vagos. Antes que nada, que nadie se ofenda, porque vago es una persona holgazana, poco trabajadora, y eso fue precisamente lo que hicieron, sobre todo Mbappé y Vinicius en el último partido contra el Arsenal. No corrieron, no presionaron, no fueron diferenciales con balón en el ataque. Como dijo Ancelotti aquella vez, o corren o son diferenciales. Bueno, esto ninguna de las dos cosas la hicieron Vinicius y Mbappé sobre todo, aunque el problema del Madrid fue colectivo en esa derrota vergonzosa contra el Arsenal. Afortunadamente, tanto el brasileño como el francés tienen el partido de vuelta en el Bernabéu para redimirse, para volver a mostrar la calidad que nunca hemos negado que tienen, pero sobre todo esa voluntad, ese compromiso y ese sacrificio que va a necesitar el Real Madrid para hacer esa remontada, bueno, que sería épica y una vez más histórica ante el Arsenal. Quédate hasta el final del video porque vamos a revisar lo que no hicieron en el Emirates y lo que tienen que hacer en la vuelta. Si uso la palabra vago para referirme a algunos jugadores del Real Madrid, en especial a Vinicius y Mbappé, es porque el mismo Ancelotti ha sido el primero que ha utilizado este término para referirse a su equipo, a algunos jugadores en momentos en los que no han dado ese do de pecho, ese sacrificio, esa voluntad que se requiere. Y si nos vamos al recuerdo del partido contra el Milan, derrota en el Bernabéu, el pasado noviembre en Liga de Campeones. Bueno, el propio Ancelotti fue el que usó este término, diciendo que en esos momentos no habían sido capaces de hacer un trabajo colectivo eficaz. Pero es que si nos vamos más atrás, a la final de la pasada Champions, que por supuesto el Real Madrid ganó ante el Borussia Dortmund, el mismo Ancelotti en rueda de prensa volvió a usar el término vago para referirse a ese primer tiempo en el que el Dortmund fue dominador y solo Courtois evitó algún gol en contra y por supuesto mantuvo la esperanza de obtener la victoria que al final se consiguió. El mismo Ancelotti decía en aquel momento que les había tenido que empujar un poco en ese descanso del partido porque habían estado un poco vagos, habían tenido pérdidas y habían jugado el equipo rival a lo que quería haciendo contras. Así que nadie se puede ofender, estamos en la generación de cristal, pero cuando se habla de vagos es precisamente para impulsarlos, para quizás motivarlos a que terminen dando el do de pecho, ese sacrificio que se necesita. Y bueno, como digo, vamos a ver imágenes que dejan muy mal parados tanto Mbappé como Vinicius en lo que no hicieron en la presión y en el esfuerzo colectivo contra el Arsenal. Si recopilamos números de esa derrota del Real Madrid en Londres, en el Emirates ante el Arsenal, vemos que el equipo blanco realizó solo 36 presiones a alta intensidad en el último tercio del campo. Este es el registro más bajo para cualquier equipo en un encuentro de la etapa de eliminatorias de esta Champions. Precisamente en 72 registros que se tienen en las fases eliminatorias de esta Champions. Bueno, este es el peor registro que se tiene de equipo alguno en esta edición de la Liga de Campeones. Así que la actuación defensiva y en la presión del Real Madrid fue vergonzosa contra el Arsenal. Si bien la presión en campo rival y en general es un ejercicio colectivo de buen trabajo táctico y de esfuerzo general, no individual, pero quería quedarme con una estadística que apuntó el colega David Álvarez del País, en el que señala o compara más bien las presiones que ha hecho Mbappé a lo largo de su carrera en los últimos años en Champions. Y bueno, vemos cómo es una tendencia. Realizó 14 en el PSG Barça la temporada pasada, 11, 7 y 9 en los otros encuentros de eliminatorias del Paris Saint-Germain. Y bueno, hizo solo 4 contra el Arsenal en Londres. Pero quizá el punto llamativo, porque sabemos que Mbappé no presiona y sin menos si un entrenador no se lo exige, no lo va a realizar. Pero es que parece que ha habido un efecto contagio, porque si vemos en el caso de Vinicius, bueno, el año pasado sí que presionaba con un sacrificio absoluto. Vemos 32, 42, 17 y 22 presiones contra el Bayern en ese partido de vuelta histórico por los goles de Joselu y la remontada que se produjo. Pero es dramático y preocupante que contra el Arsenal solo realizó 8 presiones en el último tercio. Es decir, aquí hay un problema. Ancelotti no ha podido, como lo hemos visto en ruedas de prensa que hemos recuperado, incluso cuando hablábamos del uso del término vagos, es porque, bueno, parece que Vinicius se ha contagiado un poco de lo de Mbappé y, bueno, es muy difícil el manejo de los egos. Si alguien ve que el que acaba de llegar, que no ha ganado ni una Champions en toda su carrera, no presiona, pues es normal que el de al lado, son seres humanos, y diga, hombre, en el caso de Vinicius, si yo he ganado ya 2 Champions con este equipo, haciendo goles en finales, bueno, si él no corre, yo tampoco. Ahí es donde radica el principal problema que tiene el Real Madrid, además del mal juego, es el poco liderazgo que hay tanto en el campo como en el banquillo y que, bueno, por eso se produjo ese resultado, ese 3-0 en contra, con un Madrid que no tuvo ni esfuerzo colectivo ni orgullo para ir por un resultado un poco más ajustado. Y la estadística es aún más sangrante si comparamos con Merino y Odegaard, que fueron dos jugadores, si bien sabemos que son centrocampistas, pero que ante esa falta de delantero centro que tiene el Arsenal fueron los jugadores más ofensivos y los que iban por el centro en la presión cuando el Madrid, en el caso de Courtois, los centrales tenían el balón. Bueno, Merino y Odegaard hicieron 76 presiones en el Emirates por las 12 nada más que veíamos del Madrid.
Aquí hay una gran diferencia de hambre, de voluntad, de convicción y bueno, ahí estuvo la gran diferencia entre un equipo y otro. Incluso además de las imágenes que veíamos, en el minuto 33 aproximadamente del partido hubo una imagen que fue reveladora, además de tantas ocasiones en las que se veía a Vinicius Mbappé prácticamente caminando cuando el Arsenal movía el balón a su antojo en la última línea, con David Raya, con los centrales, con ese gran movimiento que hicieron Odegaard y Rice, abriéndose un poco para desactivar esa tímida y mal trabajada presión del Real Madrid. Pero es que si vemos un momento en el que parecía Rodrigo, que sabemos que ese es el más sacrificado de los 4 jugadores de ataque, porque tiene que cubrir una banda derecha cuando podría estar jugando en posiciones más ofensivas. Bueno, allí Rodrigo ante la mala presión, incluso el propio Bellingham que se quedaba un poco descolgado allí, no formaba la línea de 4 centrocampistas. Y vemos como Rodrigo se abría de brazos, lo vemos claramente en la imagen, como pidiendo un poco más de orden. También vimos otra imagen en la que Bellingham se acercaba a Ancelotti y parecía no entender las indicaciones. Bueno, es un desastre táctico del Real Madrid, además de la poca actitud que hay para sacrificarse, muy distinto a lo que sucedió el año pasado. Y bueno, el reflejo fue ese mal resultado contra el Arsenal. Se suele decir que el Real Madrid nunca ha corrido más que sus rivales cuando se han ganado esas 6 Champions en 11 años, y es cierto. Pero como bien lo mencionaba Ancelotti en algún momento de la temporada, si estos jugadores no quieren presionar, tienen que ser diferenciales. Mbappé no puede fallar la ocasión que tuvo en el primer tiempo contra David Raya, porque sí, hemos tenido ejemplos claros como el propio Cristiano Ronaldo, que sabíamos que tampoco era un obseso de la presión, pero cada vez que le daban el balón, sabías que algo te iba a generar y la jugada podía terminar en gol, en asistencia o en una ocasión clara. Bueno, esto es lo que nos están dando Vinicius y Mbappé, así que si no eres diferencial en el área rival, por lo menos baja el trasero, muévete hacia atrás, corre, presiona y sacrifícate por el equipo. La diferencia en lo que corrió cada uno de los equipos, si bien es una estadística que hay que manejar con pinzas, no se gana solo corriendo al fútbol. Lo que sí seguro es que si no corres, bueno, estás muy cerca de perder y fue lo que sucedió con el Real Madrid. Pero es que el equipo blanco corrió 11 kilómetros menos que el Arsenal, sabiendo que el equipo inglés tuvo más el balón. Bueno, el Madrid estuvo parado allí en un bloque medio bajo, pero sin sacrificio, sin voluntad y bueno, por eso se concedieron los espacios para las ocasiones que creó el Arsenal. Y si lo comparamos con otros equipos de Champions, bueno, vemos los 126 kilómetros que corrió el Bayern prácticamente, los 123 del Inter, 111 en el caso de París Saint-Germain y Barça. O sea, esos 101 kilómetros que recorrió el Madrid son vergonzosos. Eso es la muestra de que es un equipo mal físicamente o que al menos no tiene la voluntad para sacrificarse. Y bueno, cuán lejos queda la temporada pasada en la que el equipo parecía una familia, todos iban a una, todos se sacrificaban por el compañero, pero en este caso hemos visto cómo el equipo se ha empezado a romper y hay un trabajo táctico, incluso de esfuerzo colectivo que no se está haciendo. Afortunadamente, como decía, queda el partido de vuelta para intentar una remontada, que ese orgullo salga a flote con el aliento del Bernabéu. Al final la esperanza es lo último que se pierde, pero bueno, se necesita que Vinicius y Mbappé no solo sean cracks, sino que lo demuestren también en el campo con y sin balón. Y bueno, es la última esperanza que va a tener el equipo blanco para intentar no quedar fuera en cuartos de final de la Champions. De esta manera me despido. Si te gustó el video, déjame un like, un comentario, suscríbete al canal y te veo en el próximo video.